Seguimos haciendo Noticias Express a través de la pantalla de CNN Chile. Les contábamos ya que el presidente Gabriel Boric confirmó, de hecho, que el gobierno no respalda esta norma aprobada en la Comisión de Normas Transitorias de la Convención de aplicar un quórum de 2/3 al Congreso actual para eventuales reformas constitucionales, esto hasta el año 2026. Una propuesta, en todo caso, que tiene que pasar aún por el Pleno de la Convención. Y queremos precisamente profundizar sobre este tema con la convencional de Movimientos Sociales, Alondra Carrillo, ya la vemos en pantalla, que nos acompaña a esta hora de la tarde. Convencional, muy buenas tardes, gracias por esta conversación con CNN Chile. Hola Jacinta, muchas gracias por el espacio y la invitación. Convencional, quiero partir preguntándole su opinión sobre las declaraciones que conocemos el día de hoy del presidente. Él habla de que no tiene que haber un quórum especial para una legislatura en particular y además dice que el Congreso tiene las atribuciones para debatir de manera democrática en función al quórum que la Constitución establezca. ¿Qué le parecen a usted estas declaraciones del presidente? ¿Está de acuerdo con lo que él plantea? La verdad es que no las comparto, ¿no? Se ha impuesto un quórum de 2/3 al órgano constituyente, que fue el órgano mandatado por nuestros pueblos, por la ciudadanía, a redactar la nueva Constitución. Y nos parece, ¿no?, de toda lógica, que un órgano incumbente como es el actual Congreso no pueda efectuar modificaciones o reformas a una Constitución que ni siquiera se va a haber implementado, con un quórum inferior a la enorme exigencia que se le impuso al órgano constituyente, que era el encargado, como decía, de proponer un texto constitucional al país. Es una medida transitoria que estaría vigente en la medida en que no se hayan instalado los órganos políticos democráticos que están contenidos en la propuesta del proyecto constitucional. Convencional, ¿y qué responde, a los que plantean que esto puede ser un cerrojo, un candado casi comparable con lo que plantea el actual documento, la actual Constitución, del año 80, que dificulta precisamente muchas de las reformas constitucionales porque estamos hablando del quórum más alto requerido para ese trámite? ¿Por qué esto no es similar a aquello? No, me parecen declaraciones sin duda de mala fe, ¿no? Porque no estamos conversando, no estamos discutiendo sobre cuál es el quórum general requerido para la efectuación de reformas, no estamos hablando de las normas permanentes respecto de la reforma constitucional en el nuevo texto constitucional. Estamos hablando de condiciones de vacancia que son enteramente legítimas, tienen parangón en la experiencia comparada, porque hay dos alternativas básicamente, ¿no?, que se han puesto sobre la mesa. O convocamos a elecciones anticipadas para levantar los nuevos órganos que tengan por tarea la implementación del nuevo orden constitucional, o garantizamos algunas condiciones para permitir que este trabajo de implementación de la Constitución sea lo que se desarrolle por parte de un órgano que, no lo olvidemos, es incumbente, ¿no? Es un órgano que sufre modificaciones sustantivas en el nuevo orden constitucional, es un órgano que va a dar paso a una nueva institucionalidad democrática y por lo tanto la centralidad está puesta en cómo podemos hacerlo para que las normas transitorias habiliten de la manera más clara posible a que sea la implementación de la nueva Constitución lo que tome la actividad de los próximos años, ¿no? Porque es lo que necesitamos con urgencia, son las urgencias sociales, son las demandas sociales las que dieron lugar a este momento y por lo tanto lo que nos parece es que es necesario poder tener un periodo en el que nos aseguremos de la estabilidad constitucional requerida para la implementación de preceptos constitucionales que van a estar recién entrando en vigencia, en un orden constitucional que no va a estar instalado de manera inmediata. Y por esa transición, por ese plazo de transición, es que es necesario el establecimiento de estos preceptos que son, de nuevo, transitorios, ¿no? Convencional, ¿y cree que ese preciso periodo, ¿no?, de transición, como usted señala, y estas, digamos, normativas también que se están proponiendo, yo decía, tienen que pasar por el Pleno, aún puedan generar de cierta forma algún tipo de confusión en la implementación de la nueva Constitución si finalmente se aprueba en este plebiscito de salida, precisamente, ¿no?, porque acá se propone que este quórum esté vigente hasta el año 2026 y luego ya haya una modificación. Usted lo mencionaba, de transición, pero ¿cree usted que esto puede generar algún tipo de confusión y sobre todo en la misma ciudadanía?
No creo que en la medida en que esto sea informado de manera adecuada pueda producir una confusión, ¿no? Porque creo que va a ser claro que si es que luego de la promulgación de una nueva constitución que propone órganos legislativos distintos, que propone una estructura distinta de la organización regional, que propone un Estado regional, eso no va a existir de la noche a la mañana, y yo creo que va a ser enteramente comprensible que hayan pasos, ¿no? Que hayan fases de instalación de las distintas reglas del orden democrático que estamos construyendo. Y en la medida en que esas reglas puedan dar cuenta de la implementación progresiva de la institucionalidad de la nueva Constitución, yo no creo que haya confusión alguna, yo creo que va a ser bastante comprensible. Creo que la ciudadanía y lo que nos han demandado también las organizaciones, los movimientos, es que podamos asegurarnos de que esta Constitución que va a ser aprobada el día 4 de septiembre pueda tener un periodo de instalación, de implementación. Y es eso lo que está definiendo ahora los términos de esa instalación y de esa implementación la Comisión de Normas Transitorias, y es lo que vamos a votar la próxima semana en el Pleno de la Convención. Exactamente, y sobre esa precisa votación le quería consultar también, convencional, ¿usted cree que hay piso ya para que esta idea pueda ser aprobada en el Pleno? Se lo pregunto porque en las últimas horas también han surgido voces que han puesto ya sea en duda esa votación o incluso que hablan de que no se contaría con los votos suficientes de esta propuesta de quórum. Es que esta propuesta no es una propuesta aislada, es parte de un sistema de implementación que se hace cargo de distintas dimensiones de la implementación. Y por lo tanto, como decía antes, para nosotras y nosotros, movimientos sociales constituyentes, pero no solamente para nuestro colectivo, sino para varios otros que concurrieron a la construcción de esta propuesta, la posibilidad de establecer una exigencia de quórum como la que hemos planteado iba acompañada de, por ejemplo, la decisión de no convocar a elecciones anticipadas, sino que mantener los órganos legislativos hasta el 2026, pese a que existe una habilitación expresa en la Constitución de la posibilidad de convocar a elecciones anticipadas para los cargos que sufran modificaciones sustantivas durante el desarrollo de la propuesta constitucional. De modo que si efectivamente la reforma constitucional se pone en entredicho en el Pleno de la Convención, desde nuestra perspectiva va a ser necesario rediscutir cuáles son estos términos entonces los que vamos a asegurar una implementación adecuada, también eficaz, de la nueva Constitución. Convencional, pero en concreto la pregunta era si usted piensa que están los votos para aprobar esta iniciativa. Lo que yo pienso, de nuevo, es que si no estuvieran los votos, que yo esperaría que estén, porque fueron parte de un acuerdo general que incluye otras cosas, entonces vamos a tener que rediscutir ese diseño en general. Esa es mi respuesta, ¿no? Es decir, si llegan a no estar los votos, significa que ese diseño general es el que hay que rediscutir. Y por lo tanto van a tener que retornar esa y otras normas que vienen aparejadas para poder rediscutir cuáles son estas coordenadas de implementación del orden institucional, legislativo, etcétera, que se pone en juego en los próximos años. Convencional, por último, se nos acaba el tiempo, pero no puedo dejar de preguntarle por una propuesta que vuelve a surgir, que estaría también ahí discutiéndose, el de reponer los 4/7 como norma permanente. ¿Cuál es su opinión al respecto? Claro, en la Comisión de Armonización, hoy día tuvimos sesión, acabamos de salir de votación, de hecho, lo que tenemos que hacer, entre otras cosas que hemos estado haciendo estos días, es verificar qué ocurre con los vacíos, ¿no? Con los vacíos que quedaron luego de las votaciones en el Pleno. Y uno de los vacíos más evidentes que quedaron es que no quedó establecido de manera expresa cuál es el quórum de la reforma constitucional, porque el inciso en el que se detallaban estos quórums no tuvo los 103 votos, si no me equivoco, tuvo 101, ¿no? Y por lo tanto, esa cuestión quedó sin resolver. La Comisión de Armonización tiene dentro de sus tareas, y también lo señalaron los expertos que expusieron en la comisión, que vinieron de distintas partes a dar cuenta del trabajo de armonización, la Comisión de Armonización tiene la responsabilidad de proponer al Pleno una forma de resolver este silencio, ¿no? Respecto de cuáles son los quórums efectivamente para la reforma de la nueva Constitución. Convencional Alondra de manera Carrillo. permanente. Convencional Alondra Carrillo de Movimientos Sociales, muchas gracias por esta conversación con CNN Chile, precisamente para profundizar sobre este tema en medio de este proceso y ya con pocas semanas para ese plebiscito de salida fijado para septiembre. Gracias por esta conversación. Muchas gracias. Buenas tardes.
Bueno, nos vamos a la pausa, pero no se vayan, ya regresamos con más informaciones aquí en CNN Chile.